esto evidencia en parte que los ataques y las campañas, que ya son violentos, esos ataques, o sea, decir que Morena es un narcogobierno, que Morena tal cosa, eso ya es una violencia mediática muy clara, ¿no? O sea, no es que no ejerzan la violencia. Sí, ya la ejercen. La ejercen, pero no han pasado a la violencia física o a la violencia de Las generar calles, otro tipo de instrumentos en ese sentido. Entonces, aquí lo que me parece que es importante es que a pesar de estas intensas campañas de desprestigio, de guerra sucia, de mentiras, de falacias que operan desde prácticamente todos los medios de comunicación tradicionales, que operan desde las redes sociales, porque hay muchísimos recursos gastándose ahí para criminalizar, para estigmatizar. A pesar de eso, la gente sigue diciendo, yo confío en Claudia Sheinbaum, yo confío en Andrés Manuel López Obrador y yo me identifico con Morena. Entonces, por un lado se tienen estas burbujas de campañas de guerra sucia en los medios de comunicación, pero por otro lado estas burbujas evidentemente no coinciden con lo que está sucediendo en la calle. Y en la calle, ¿qué está sucediendo? Que la gente tiene una mayor, o sea, a pesar de todas las crisis que existen a nivel mundial, de estas inflaciones desbordadas, que nada más ver lo que está sucediendo en Estados Unidos, que aquí no ha sucedido de esa forma. Sí, con la gasolina, ¿no? Con la gasolina, a pesar de todo, pues la gente tiene a un gobierno, observa a este gobierno que está defendiendo al pueblo, a este gobierno que tiene pues que sus recursos los invierte en la propia población y que está defendiendo la soberanía nacional, que creo que es el eje central de todo ello. Y también para la gente ver a los del PRI, a los del PAN, ir a Estados Unidos a arrodillarse ante Trump y decir, vengan a salvarnos, por favor, queridos estadounidenses, que aquí la cosa está muy mal. Eso a la gente no le gusta, porque tenemos una claridad en que, más allá de nuestras diferencias políticas, queremos soberanía. Habla rapidísimo de una legitimidad, ni siquiera de un gobierno, sino de todo un proyecto transeccional, como debemos de ver el obradorismo, ¿no? O el llamado humanismo mexicano, porque no hay diferencia entre el respaldo, entre el cariño que la gente le tiene a López Obrador con el que le tiene a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces lo que hace es que justamente esta encuesta lo que hace es que legitima no un gobierno, ni unas acciones de gobierno, sino todo un proyecto transeccional. Y eso creo que es muy poderoso, ¿no? Ese mensaje. ¿Cuántos expresidentes pueden sostener 71%, 70% de respaldo una vez que terminaron con toda la guerra sucia que además se vino en contra de López Obrador, de decir, ahora la presidenta está solucionando lo mal que lo hizo López Obrador, porque la guerra en contra de López Obrador no terminó. Incluso defendían un poco a la presidenta para fregarse a López Obrador. Esto tampoco está funcionando. La gente tiene memoria y la gente se apuesta por un proyecto transeccional. Cuando vemos estos números, tanto para el que inició este proceso de transformación como para el que está construyendo, la que está construyendo el segundo piso. Rapidísimo, Ulises. Sí, así es. La experiencia directa que está teniendo la gente se refleja en esta encuesta y es una experiencia mayormente positiva, de acuerdo con Jorge, ¿no? Es muy bueno que Luis Alcalde haya invitado al secretario de Hacienda a este medio que tiene de, ¿cómo se llama? Su programa, ¿no? El programa de mentira. el derecho de réplica, para que explicara cuál es la situación y por qué de alguna manera no se ha podido avanzar económicamente por factores internacionales. Pero la confianza permanece y eso es lo que la derecha no ha logrado dislocar. Estamos de regreso. Aunque usted no lo ve y se integra a esta mesa, mi querido Ulises Castañeda. Ulises, ¿cómo estás? Ulises Castañeda. Buenas noches. Bueno, pues antes de que pasemos a hablar de los números de la encuesta que se publicó el día de ayer, de las eras, que creo que merece que lo hablemos de manera más profunda, sí quisiera que nos dieras tu opinión respecto a lo que hablamos en el primer bloque, respecto a este llamado de Salinas Pliego a la violencia, a ser más rudos, dijo él, así utilizó la palabra, textualmente dijo, ser más rudos, y de cómo le fue la inauguración de este magno evento. ¿Cómo lo viste? Aristegui Noticias, por cierto, se encargó solamente de difundir el short en donde le están diciendo presidente, hay una serie de sus personas, paleros, ¿no? Que dudo mucho que hayan sido orgánicas, y obviamente omitió también al contingente que le dijo todos los improperios que recibió en ese momento. Lo cual pues saboteó totalmente la intención que tenía de tomar como escaparate la inauguración del Mundial para incluso posicionarse mediáticamente como una especie de líder y de resistencia, como él mismo se está llamando, ante el narcogobierno terrorista de Morena y quién sabe qué más. Digo, ¿cómo vas a presentarte como un líder de ese tipo y luego vas a ir a la inauguración? Digamos, si fuera realmente congruente, si nos ponemos rigurosos ahí con todas esas fabulaciones y menciones que se traen acerca del gobierno de la República, pues entonces de plano hubiera dicho, yo
no voy a participar de este montaje, no voy a participar de este espectáculo deplorable y me abstengo y voy a hacer un comunicado para alertar a los mexicanos de que no se dejen llevar por este evento que sirve para cubrir las tropelías del gobierno. Pero como ahí se le va también la codicia y el dinero, pues están, tanto ellos como Televisa, en una posición tremendamente inusitada, ¿no? Antes estaba perfectamente aceitada la maquinaria entre los gobiernos pripanistas, entre la cobertura mediática y usar como distractor y manipulación mediática a nivel nacional este tipo de eventos, sobre todo este en particular, porque el fútbol es lo que más cala aquí. Pero ahora pues están imposibilitados. Yo creo que se mueren de ganas por decir que esto es un distractor, pero tampoco lo pueden hacer del todo porque se dejarían de llenar las bolsas de dinero. Y porque estuvieron siempre, presentes, ¿no? ahí. Porque estuvieron presentes, y eso les resta mucha credibilidad en el momento en que quieren de alguna forma insinuar que el gobierno está escondiendo sus supuestos números bajos y sus supuestas tropelías, ¿no? Narcotropelías detrás del evento de este campeonato. A ver, yo solamente quiero hacer una pregunta antes de pasar a la encuesta. ¿Hay y debe haber un repudio? Digo, no a lo mejor con las palabras que le dijeron o le gritaron a Salinas Pliego, pero en esa magnitud de repudio a todos los que en este país llamen a la violencia, ¿se necesita un repudio generalizado del pueblo a todos los que hagan un llamado a la violencia, Ulises? Sí, vaya, este llamado a la violencia no es un llamado a la violencia de origen orgánico y popular, es un llamado a la violencia de parte del privilegio. Y desde el privilegio, digamos, más allá de que sea necesario o no, pues ya se está dando. Yo creo que orgánicamente se va a ir gestando un rechazo hacia todo este tipo de mensajes, sobre todo pues con los números que vamos a ver en este momento con esta encuesta, ¿no? Eso nos va a decir mucho sobre lo que en este momento me preguntas. ¿Lo van a leer así, como dice Ulises, este repudio a Salinas Pliego? ¿Lo están leyendo como un repudio generalizado a su estrategia de el escalar a la violencia? ¿Tú sientes que sí, Jorge? No, yo siento que la oposición no lo lee como un rechazo a la violencia, más bien la oposición piensa y espera que sus campañas de guerra sucia, de mentiras, generen un cambio en la percepción de la población y que la percepción de la población sí piense en participar en actos violentos. O sea, yo creo que esa es su apuesta, generar indignación popular y entonces con algún pequeño brote que la gente participe en acciones violentas. Y entonces ahí sí ellos ya tienen la justificación. Este gobierno, además de aliado con el narco, es un gobierno incapaz de mantener la paz. Por lo tanto, no merecen gobernar y los que merecemos gobernar somos nosotros. Yo creo que esa es como la apuesta de ellos. Que creo que era como lo que ellos querían reflejar en ese día de inauguración de este magno evento. Porque en las calles había en ciertos lugares había efervescencia, ¿no? Y Sí. se unieron varios movimientos y por supuesto también el bloque de 200 encapuchados que no representan ninguna lucha ni ninguna legitimidad social, pero que estuvieron ahí pues prácticamente para provocar este escenario. Pero no lo lograron, ¿no? No lo lograron. Ahora, quisiera hacer una pregunta provocativa. Contigo primero, Ulises. ¿Cómo ves tú que desde los movimientos sociales le apuesten a una radicalización? Es decir, sabemos que los movimientos sociales, en este caso los que están expresándose en las calles de la Ciudad de México, o que se expresaron ese día en las calles de la Ciudad de México, tienen causas justas, Sí, ¿no? claro. Eso nadie lo puede negar. Y creo que seríamos nosotros traidores si dijéramos hoy, no es una causa justa, no es algo que de verdad ellos estén pidiendo y que no sea algo necesario. Pero ¿qué hay de este pensamiento de qué gana el movimiento social si se debilita el gobierno del pueblo? Porque de la derecha sabemos que lo que buscan es desestabilizar para acceder de esa forma al poder político, ¿no? Al poder presidencial. Pero del lado de los movimientos sociales, ¿a qué le apuestan los movimientos sociales o las resistencias cuando buscan de alguna u otra forma debilitar el gobierno popular? ¿No piensan ellos que si regresa el PRI y el PAN, les va a ir muy mal, que ni siquiera van a poder salir a las calles? Y peor, si llegara la ultraderecha a nuestro país, pues prácticamente no podrán salir de sus casas a manifestarse. ¿Cómo ves tú este comportamiento de estos movimientos? Estoy hablando específicamente, para ponerle nombre y apellido, de la CENTE.
Sí, el discurso, por ejemplo, de la izquierda no electoral es que, bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Esto no es ningún cambio, ninguna transformación, sino una continuidad matizada del neoliberalismo panista y priista. Y desde ese punto de vista también hay un empuje ideológico hacia el gobierno de la Cuarta Transformación, considerado como esta continuidad por la gente, por los colectivos de las madres buscadoras y por los supuestos grupos en torno al movimiento de Ayotzinapa. Y detrás de esto está la idea de que a lo que se aspira es que ya no haya ningún gobierno electoral, que sea, no apuestan supuestamente por una sustitución priista o panista, sino que haya un cambio radical, una reforma radical en la cual ninguno de estos partidos exista y que todo este sistema sea sustituido por una especie de gobierno colectivo organizado de otra manera, de base popular. Eso digamos que es la apuesta de la izquierda no electoral, ¿no? No, un Estado reducido en el sentido del poder, un Estado no partidista y un Estado en donde de veras mande las bases populares, ¿no? Como si esto se pudiera hacer de una manera tan sencilla, tan fácil y no hubiera una transición demasiado complicada hacia esto. Lo que no están tomando en cuenta y están siendo injustos es que están tomando en cuenta y dando por sentado, suponiendo sin considerar que tengan razón en lo que dicen, pues están en el gobierno en donde más pueden prosperar todas estas luchas sin ningún intento de represión como anteriormente lo hacían. Y están reaccionando e inventando, y ahí es donde empieza la parte de la instrumentalización de la derecha de todos estos movimientos. Ahí empiezan a creer que les conviene o a hacer las estrategias de empezar a exhibir supuestas represiones, ¿sí? Iguales a las priistas y a las panistas, ¿no? Para poder debilitar a este gobierno y ver si se puede instituir una conciencia social que ya no dependa de ningún partido, ¿no? Entonces, es ahí donde la derecha mete la instrumentalización y dice, bueno, vamos a dejarlos creer que les vamos a dar el apoyo mediático para que avancen en esto que a nosotros como millonarios en el fondo no nos interesa, pero que sí debilita y puede de alguna manera, como dice Jorge, ¿no?, prender algunas mechas populares y de descontento en sectores de la población. Ese es el juego intrincado que traen. Sí, o sea, se equivocan pensando que si tiran este gobierno o debilitan este gobierno, ellos van a acceder al poder. Sí. O esta organización de la que estás hablando. Eso es obvio que si debilitan este proceso de transformación, quien va a acceder al poder es el PRI, el PAN o la ultraderecha, ¿no? Eso es. Ahora, también otra de las cosas que me pareció muy importante es cómo estas clases privilegiadas que fueron a esta inauguración de este magno evento, que son influencers y que lo hicieron a propósito, había algunas personas que ponían playeras sobre estoy en este evento, ¿no?, de privilegio. Pero pienso en los 130 y tantos mil desaparecidos o 160,000 desaparecidos. Y estaban portando actores y actrices, ¿no? Actores y actrices, exactamente, que llevaron esto. Que claro, esa es una instrumentalización de la que habla Ulises. Se instrumentalizó de esa forma para decir, sí, ustedes los que sufren nunca van a estar en un evento como este. Pero yo que sí estoy, me pongo esta camisa para decir estoy con este movimiento, ¿no? Para que no vean ustedes que no me importa su sufrimiento, ¿no? O para de alguna forma seguir poniendo latente que este gobierno ignora estos movimientos o incluso a las madres buscadoras. Sí fue un día complicado, sí fue un día en donde se planearon un montón de cosas, en donde participaron incluso movimientos sociales a crear todo este ambiente y que se trató de armar muy, muy bien desde los medios de comunicación hegemónicos, obviamente, y desde las redes sociales. Pero tú, ¿cómo ves este comportamiento de los movimientos que están en la calle y que además acusan de represión, ¿eh? O sea, sin que se les haya tocado, sin que se les haya agredido, porque creo que el gobierno de la Ciudad de México, la policía actuó de manera muy responsable en ese sentido de no tocarlos, de no llegar a una agresión, simplemente como de alguna manera aguantar muchas de los conatos, ¿no?, de bronca que se suscitaron. Pero sigue como que había esta intención. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo digo, una cosa es
digamos, el historial de luchas que tiene la CENTE, porque eso es indudable. O sea, es un movimiento pues que ha hecho o sea, ha tenido varios logros, ha sido como un movimiento, un sindicato, un conjunto de profesores que tiene, pues, tiene cuestiones que son como importantes, ¿no? Es decir, un historial de lucha, dices. Un historial de lucha y algunos de sus planteamientos son muy importantes para las condiciones de los profesores. Yo pienso que sí se equivocan, a mi modo de ver, en algunos aspectos, y es considerar al gobierno de la Cuarta Transformación como si fuera un gobierno neoliberal de corte prianista, ¿no? Eso me parece que es una de las cuestiones que creo que sí necesitan en estas negociaciones variar. Y lo otro, pues, es aprovechar este evento futbolístico como un elemento de presión. Están en su derecho, eso también es claro, o sea, tienen el derecho de presionar, tienen el derecho de movilizarse, tienen el derecho de hacer lo que puedan hacer dentro de la libertad de expresión, pero sí me parece que se equivocan en muchos aspectos, especialmente por las simpatías que las otras personas puedan tener, porque el pueblo, que la gente pueda tener, y especialmente por considerar a este gobierno como un gobierno neoliberal y el trato que se le da como si fuera realmente un gobierno neoliberal que estuviera explotando y que fuera este gobierno el culpable de las condiciones de las profesoras y de los profesores durante muchísimos años, ¿no? A mí me parece que es un punto distinto, que creo que hay otras vías que la gente puede establecer, pero bueno, pues ha decidido por ello, y pues ahí está el caso. Ahora, era un momento muy complicado, porque estaba la CENTE, porque estaban también otras movilizaciones sociales, porque la cuestión del evento pues implicaba una movilización importante de policías, de fuerzas para que no hubiera ningún brote de violencia mayor. Yo creo que apostaron muchos, los cínicos, hipócritas, de los comentócratas, de los políticos, ¿no? Que hace unos años estaban diciendo que esos maestros eran unos holgazanes, ahora prácticamente alabándolos, ¿no? O sea, es terrible, o sea, de repente ya son sindicalistas de la CENTE, ProCENTE, ¿no? Pero no salió, creo, esta apuesta que tenía la derecha, aunque era algo que querían. Entonces a mí me parece que sí hubo un muy buen operativo de parte del gobierno federal y de parte del gobierno de la Ciudad de México, y que se quedaron pues con las ganas de ver violencia, de ver gente golpeada, de ver sangre, de ver personas en el suelo, fallecimientos. Eso era lo que buscaba la derecha y no lo obtuvo. Ahora, sobre progres buena ondita, ¿no? O sea, creo que ideológicamente ir y pagar 120,000 pesos por un boleto, o sea, no tiene la justificación. O sea, no te puedes justificar pagando ese boleto llevando tu chamarrita, ¿no? De los desaparecidos. De los desaparecidos, que es un problema que también es un problema. Tu chamarrita Gucci de los desaparecidos. Sí, también es un problema complejo y que no es un problema que haya surgido en estos años, ¿no? O sea, sí es una cuestión que tiene que ver con muchas cosas y que es muy doloroso para el pueblo, pero hacerlo desde un espacio que te costó 120,000, 150,000, es que Jorge, privilegio, me parece es el callejón sin salida en el que yo mencionaba, en el que están. No pueden renunciar a lo que siempre han utilizado para ganar dinero y al mismo tiempo presentarse como opositores y activistas de resistencia en contra del poder, ¿no? Y eso, evidentemente, ante los grandes sectores populares, pues los debilita, porque claro, se ve la contradicción. Es decir, están apelando a una distracción muy grande de las personas que no van a encontrar, ¿sí? O sea, se necesita estar muy despistado para no darse cuenta de que te están viendo la cara de tonto. Hablando de Ayotzinapa, los que no bajaban de delincuentes en su momento cuando Peña Nieto, y ahora resulta que son los héroes que ellos quieren de y los manera, ignorados proteger, y a los que le quieren dar justicia desde un palco con ropa cara y tomándose selfies con teléfonos que cuestan más que todos los gadgets que tenemos aquí juntos ahorita, pero ¿no? la cuestión es, o sea, lo muestra como si este gobierno, como si el gobierno de la 4T no hubiera hecho nada por eso. O sea, o peor aún, como que si lo originó, que esos problemas los originó. O sea, es una cuestión, o sea, está bien, bueno, hay un problema en la cuestión de personas desaparecidas por el problema que inició Felipe Calderón con la guerra contra el narcotráfico, pero una cosa es eso y esa complejidad, y otra cosa es salir
que te sabes que te vas a hacer viral con tu Pues sí, chamarrita Ahora, diciendo esto. yo sí creo que hay un secuestro de parte de los poderes hegemónicos de los medios de comunicación a los movimientos. Yo sí siento que hay una serie de intereses económicos, políticos, mediáticos que han secuestrado Sí. estas luchas y que han manipulado a ciertas víctimas, incluyendo incluso la propia gente, incluyendo incluso muchos maestros, que tratan a este gobierno como si la ley se hubiera publicado o decretado en el 2018 con López Obrador. Y fue una ley que se decreta en 2007 en pleno gobierno, o a inicios más bien del gobierno espurio de Felipe Calderón. Y de los desaparecidos ni hablar, ¿no? Pero se excusan en la promesa, ¿no? De la supuesta promesa que hubo de revertir esa ley. Revertirla. Que Sí. se está revirtiendo, Sí, pues, o sea, Pero no en tampoco el es que ritmo que ellos no en quisieran. el ritmo que ellos ¿no? quisieran, pero también eso tiene que ver con la complejidad. Es que eso tiene que haber una significa. conciencia también de sensatez en el sentido de cuánto presupuesto público necesitas para revertir algo que se originó en el 2007 y que vayas a una negociación con esa conciencia. No tienes el presupuesto público, Claro. no tienes el dinero para revertirlo, ¿no? Pero se están dando otros pasos. Bueno, nos tenemos que ir a pausa y ya, regresar, tenemos información de la Ciudad de México y conclusiones de este tema y ojalá y podamos hablar rápidamente de la encuesta que ayer publicó de las Heras en las redes sociales. Vamos a pausa. Vamos a conclusiones, pero quisiera que habláramos un poquito, bueno, el contraste de ver a la jefa de gobierno, Clara Brugada, con la presidenta Claudia Sheinbaum festejando en un deportivo de una demarcación, de una delegación, bueno, no, ya es de una alcaldía, ¿no? Popular, y el contraste con los que estaban en el estadio, ¿no? En esta inauguración de este magno evento deportivo, me parece que es muy importante de decir, ¿no? Y que creo que incluso hubo medios hegemónicos que dijeron fue una buena señal la que se manda. Hasta Ciro Gómez Leiva, tu amigo. Qué barbaridad. Oigan, ayer se publica en las redes sociales de Las Heras, que es una de las encuestadoras más importantes y más certeras en cuestión de la medición de los ánimos, de los números, de las preferencias, publica una encuesta demoledora para la oposición. Ya van varias, ¿no? Una de ellas, El Financiero, que no podemos decir o acusar de ser un periódico pro 4T o Chairo, que les da una tunda, ¿no? En la parte de Chihuahua, ¿no? 20 puntos de ventaja Morena y la mayoría de su pueblo incluso queriendo un juicio político para la gobernadora Maru Campos. En este caso es nacional. Bueno, lo primero es elecciones. Diputados federales, ¿por cuál votaría? 44% Morena, 2% PT y 5% Partido Verde Ecologista. En contraste, el PAN logra un 9%. Bueno, no sé si decir logra está bien dicho, pero bueno, tiene un 9%, el PRI 9% y Movimiento Ciudadano 7%. En la identificación partidista, es interesante, el 47% de las y los mexicanos se identifica con Morena, 21% con ninguno, y ese 21% le gana al PAN y al PRI, porque el PAN tiene 9% de identificación partidista y el PRI 11%. Y tal vez una de las más importantes, sobre todo en el contexto de lo que se publicó hace unos días respecto a que la gente odiaba a López Obrador, bueno, esta encuesta nacional, que sí es creíble y que sí es seria, pregunta qué opinión tiene usted del expresidente Andrés Manuel López Obrador. 70% tiene buena opinión de él, 8% tiene una opinión ni buena ni mala, 19% mala. Y la presidenta, 71% de respaldo, de una opinión positiva, 11% de ni buena ni mala y 18% de mala. ¿Cómo lees tú esta encuesta, mi querido Ulises? Tremenda. Sobre todo la que dice, bueno, la popularidad de la presidenta y de López Obrador, bueno, eso deja muy claro que la derecha anda bastante perdida en cuanto a sus estrategias. Pero la que dice que si fueran las elecciones intermedias ahora, da un 44% a Morena, es tremenda, ¿no? Realmente no ha funcionado absolutamente nada desde Teuchitlán y todo lo que han montado. Se ve que ha tenido una poca repercusión en realidad en la población, porque se nota cuando algo es un montaje. No pueden ufanarse de estar defendiendo causas que durante mucho tiempo criminalizaron y ahora de buenas a primeras enarbolarlas como insignias de su lucha de resistencia. La gente se da cuenta y aquí está la prueba.
No. Bueno, la popularidad de la presidenta, el 70, el 71, Sí. el rechazo o la opinión negativa es muy baja, ¿no? En ambos casos es muy, muy baja. Lo cual tira por tierra esto de que no se presentó en el estadio a la inauguración Que por porque miedo lo al iban a... repudio. Putin también estaba en niveles altos en el 2018 y Y tampoco se fue. presentó, tampoco se No presentó. es necesario. No les alcanza con estos números, es decir, en el legado de López Obrador, 19% de opinión negativa, ¿no? Y de la presidenta, 18%. Pues no les alcanza para provocar violencia. No tienen la efervescencia, no tienen una legitimidad para poder justificar un llamado a la violencia con estos números tan marcados, tan tremendos. No hay manera de que el discurso, el llamamiento de la violencia tenga una repercusión popular, Jorge. Sí, y hay que recordar, no solamente esta encuesta fue levantada del 6 al 8 de junio del 2026 y fue en 1000 viviendas, porque muchas de las encuestas que levanta los opositores, la derecha, Es en redes generalmente sociales. es en redes sociales o encuestas en X, no con bots y esas cosas, es muy... Entonces, es una encuesta, como bien lo menciona, seria, y esto evidencia en parte que los ataques y las campañas, que ya son violentos esos ataques, o sea, decir que Morena es un narcogobierno, que Morena tal cosa, eso ya es una violencia mediática muy clara, ¿no? O sea, no es que no ejerzan la violencia, Sí, ya la ejercen. la ejercen, pero no han pasado a la violencia física o a la violencia En de las generar calles, digamos. otro tipo de instrumentos en ese sentido. Entonces, aquí lo que me parece que es importante es que a pesar de estas intensas campañas de desprestigio, de guerra sucia, de mentiras, de falacias que operan desde prácticamente todos los medios de comunicación tradicionales, que operan desde las redes sociales, porque hay muchísimos recursos gastándose ahí para criminalizar, para estigmatizar. A pesar de eso, la gente sigue diciendo: yo confío en Claudia Sheinbaum, yo confío en Andrés Manuel López Obrador y yo me identifico con Morena. Entonces, por un lado se tienen estas burbujas de campañas de guerra sucia en los medios de comunicación, pero por otro lado estas burbujas evidentemente no coinciden con lo que está sucediendo en la calle. Y en la calle, ¿qué está sucediendo? Que la gente tiene una mayor, o sea, a pesar de todas las crisis que existen a nivel mundial, de estas inflaciones desbordadas, que nada más ver lo que está sucediendo en Estados Unidos, que aquí no ha sucedido de esa forma, Sí, con la gasolina, ¿no? con la gasolina, a pesar de todo, pues la gente tiene a un gobierno, observa a este gobierno que está defendiendo al pueblo, a este gobierno que tiene pues que sus recursos los invierte en la propia población y que está defendiendo la soberanía nacional, que creo Sí. que es el eje central de todo ello, y también para la gente ver a los del PRI, a los del PAN, ir a Estados Unidos a arrodillarse ante Trump y decir: vengan a salvarnos, por favor, queridos estadounidenses, que aquí la cosa está muy mal. Eso a la gente no le gusta, porque tenemos una claridad en que más allá de nuestras diferencias políticas, queremos soberanía. Habla rapidísimo de una legitimidad, ni siquiera de un gobierno, sino de todo un proyecto transeccional, como Sí. debemos de ver el obradorismo, ¿no? O el llamado humanismo mexicano, porque no hay diferencia entre el respaldo, entre el cariño que la gente le tiene a López Obrador con el que le tiene a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces lo que hace es que justamente esta encuesta lo que hace es que legitima no un gobierno, ni unas acciones de gobierno, sino todo un proyecto transeccional. Y eso creo que es muy poderoso, ¿no? Ese mensaje. ¿Cuántos expresidentes pueden sostener 71%, 70% de respaldo una vez que terminaron con toda la guerra sucia que además se vino en contra de López Obrador, de decir, ahora la presidenta está solucionando lo mal que lo hizo López Obrador, porque la guerra en contra de López Obrador no terminó. Incluso defendían un poco a la presidenta para fregarse a López Obrador. Esto tampoco está funcionando. La gente tiene memoria y la gente se apuesta por un proyecto transeccional cuando vemos estos números, tanto para el que inició este proceso de transformación como para el que está construyendo, la que está construyendo el segundo piso. Rapidísimo, Ulises. Sí, así es. La experiencia directa que está teniendo la gente se refleja en esta encuesta y es una experiencia mayormente positiva, de acuerdo con Jorge, ¿no? Es muy bueno que Luis Alcalde haya invitado al secretario de Hacienda a este medio que tiene ¿cómo se llama? Es un programa, ¿no? El programa de Mentira. derecho de réplica para que explicara cuál es la situación y por qué de alguna manera no se ha podido avanzar económicamente por factores internacionales. Pero la confianza
la confianza permanece. Y eso es lo que la derecha no ha logrado dislocar. Exacto. Bueno, pues no han logrado dislocarlo y han tenido y han hecho un montón de cosas como para que se movieran estos números, ¿no? Y además han invertido muchísimos recursos en eso y no les ha funcionado. Sí, o sea, y además muchos recursos y ya se está metiendo también Estados Unidos, porque fíjense, Estados Unidos quita lo de la USAID, ¿no? Quita ese dinero, pero interviene de manera directa. Claro. Sí, claro. Y eso tampoco ha tenido repercusión en los números, no ha movido ni un centímetro. De hecho, en esta encuesta todavía el PAN perdió 1 punto con respecto al anterior. Ese es otro punto, ¿no? Y ya empata con el PRI con 9%. O sea, son intrascendentes. Ese es el otro punto. O sea, estos partidos que hace 10 años eran hegemónicos en el sentido de que ganaban las elecciones. Era un binomio. Y ahora ya no llegan ni a, en esta no llegan ni a 2 dígitos. Ni a 2 dígitos. O sea, son 9% y 9%. Y en conjunto 20%. Bueno, es el reflejo de que la gente no quiere intervencionismo y que tiene memoria histórica para acordarse cómo ustedes jodieron al país en coordinación con los intereses extranjeros, con coordinación con los intereses de Estados Unidos. Y aquí está el tengan para que aprendan, que tantas veces dijo López Obrador. Mi querido Ulises, muchas gracias. Nos vemos pronto. Buenas noches. Mi querido Jorge, gracias. Nos vemos en 15 días. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.